El mercado comienza a avisarnos de las primeras señales de precaución. Actualmente estaríamos teniendo una divergencia que no se veía desde la última vez que nos encontrábamos en máximos históricos, y esto solamente hace más latente las precauciones que debemos de tener para los próximos días, sobre todo lo involucrado con las altcoins, que ya empezarían a tener sus primeros toques de aviso de que algo de FOMO ya estamos viendo en el mercado. Y es que en los últimos días hemos estado viendo cómo el volumen de todas las altcoins ha estado incrementando prácticamente exponencialmente en esta última subida a la zona de máximos históricos, y con la dominancia cayendo, esto cada vez se está haciendo más visible en el mercado. Recordad, señores, cuando las altcoins de normal superan con tanto volumen el promedio que tienen, aparte de porque se encuentren en grandes subidas como hemos visto en otras ocasiones, también se debe a momentos de FOMO. Un volumen desproporcionado algo tiene que indicar. Antes de que más de uno se alerte con el vídeo, no os preocupéis, no estamos hablando de que Bitcoin o las criptomonedas se vayan a estampar, sino que quiero que hagamos un poquito de énfasis en la idea de la precaución y la idea de FOMO. Porque aparte de tener obviamente indicadores que ya empiezan a marcarnos, bueno, algo de peligro, también tenemos otros que continúan su tendencia alcista. Lo vamos a explicar todo en el vídeo de hoy, pero como ya sabéis, este canal lo único que intenta es traeros métricas que funcionan, que han funcionado anteriormente, para que podáis tomar las mejores decisiones dentro del mercado. Porque recordar, al final un RSI, un MACD, unos indicadores típicos, como ya los conocemos, no es más que ver el precio con retraso. Todos esos datos se basan única y exclusivamente en lo que refleja la propia vela del propio gráfico. Para conseguir sobrevivir al mercado hay que meternos un poquito más dentro de todo esto, en indicadores, en métricas que usan las ballenas, o para detectarlas, cuáles son sus próximos movimientos. Con esto, si os gusta el contenido, me dejáis un pedazo de like y como siempre os suscribís justo ahí abajo, y vamos a comenzar, ahora sí que sí, con el vídeo. No hemos explicado en la intro qué significa el indicador que estáis viendo por pantalla, pero dejadme que os lo explique. Estaríamos viendo el apalancamiento que tenemos tanto en Bitcoin como en todas las monedas excluyendo a Bitcoin. Estaríamos teniendo una divergencia palpable en estos momentos en el precio. El rojo sería las altcoins y por el otro lado el blanco significaría cómo está el apalancamiento de Bitcoin. Este apalancamiento os va a parecer diferente, raro al que hemos tenido en otras ocasiones. Recordar que es apalancamiento en comparación a los dólares. Este dato es importante a tenerlo en cuenta porque si el precio sube, el open interest también sube. Ahora, quitando eso de un lado, porque es importante tener en cuenta este indicador ahora mismo. Y es que estamos teniendo una gran divergencia en comparación a las posiciones que se están abriendo en las altcoins. Y dejadme que os explique. Mirar las veces que habríamos tenido este tipo de divergencias en otras ocasiones. Señores, cada vez que hemos tenido el indicador rojo, por decirlo de alguna manera, por encima del indicador blanco, a veces con muy poquita diferencia, como se veía en los años anteriores, pero sobre todo ahora, en estos últimos años, que cada vez se habría hecho más palpable esta diferencia, observar en los puntos en los que habríamos estado teniendo estos indicadores volviéndose una divergencia tan drástica. Si nos damos cuenta, en todas y cada una de las ocasiones, prácticamente nos habrían marcado techos de mercado para Bitcoin, techos de mercado para las altcoins, y en realidad no es que porque las altcoins suban, el resto del mercado tiene que caer. ¿Y cuál es la lógica sencilla de entender para todos, señores? Cuando la gente entra en altcoins, cuando la gente compra altcoins, cuando la gente se mete en futuros en las altcoins para que empiecen a provocarse estas divergencias que hemos visto en otras ocasiones. En un momento muy claro, cuando hay FOMO, cuando la gente piensa que va a hacer un 100x, cuando la gente piensa que va a hacer un 20x, en otro momento no se meten. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando todo el mundo piensa que el precio va a subir mucho y que te vas a hacer multimillonario en las altcoins, por el otro lado estamos teniendo el golpe de realidad. Si todo el mundo gana, al movimiento no le queda mucho. Y es que por el otro lado, señores, ya estamos viendo cómo el volumen de los futuros en estos momentos de todos los exchanges, hablando de las altcoins, habría estado aumentando en los últimos días. Mirar cómo en estos últimos días habríamos tenido ya un pequeño spike, la gente empieza a volver a operar altcoins, la gente vuelve a empezar a operar estas monedas del mercado más volátiles con la intención de ganar mucho más dinero. Cuando estas monedas reciben atención del público, de normal, ya estamos viendo las ocasiones en las que esto habría ocurrido. Y no quiero que se me malinterprete, no estamos diciendo que de aquí nos vamos a desplomar absolutamente a cero, porque las veces que hemos tenido estos indicadores no significa que la caída sea instantánea. No significa que la vayamos a tener para mañana, que hayamos hecho top, pero sí es verdad de que ya nos estarían avisando, por lo menos en las altcoins, de que habría que tener cuidado. O limpiamos este apalancamiento, o sacamos a toda esta gente que está entrando como locos, o vamos a tener un problema. Una subida así no es viable para el precio. Entonces, ahora mismo, el precio de las altcoins tiene una de dos opciones.
tener una liquidación masiva del precio. Quiero decir, señores, todo este apalancamiento que estaríamos viendo que se habría generado en los últimos, días, semanas por parte de las altcoins, que desaparezca del mercado. Esa es la opción 1, en la cual tendríamos un micro crash que haría que el precio cayese, despejamos ese apalancamiento, continuamos la subida. Sería un retroceso dentro de una tendencia alcista que estaría pues muy bien para el mercado en el que nos encontramos. O la opción 2, hemos llegado a un techo. Pero es que no es viable con estos datos continuar subidas prolongadas. ¿Pero qué es lo que está pasando? Por el otro lado, tenemos a Bitcoin haciendo justo lo opuesto. Y pensar una cosa, todas y cada una de las veces que hemos tenido caídas importantes, lo que sería el top del mercado, retrocesos profundos, Bitcoin acompaña a las altcoins. Siempre ha sido así. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Estamos viendo este indicador que nos muestra la tendencia de acumulación de cada tipo de cartera en el mercado. Estamos hablando de más de 10.000 Bitcoins a menos de un Bitcoin en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo se habrían puesto todos los tipos de carteras, tanto los más grandes como las ballenas, como los más pequeños, a acumular al máximo Bitcoin, en la parte más alta de toda esta cota. Esto lo habríamos visto a finales de 2024 en estas cotas de por aquí, justo antes de que comenzasen a empezar las subidas, en la zona de los 70.000 dólares, justo antes de subir hasta la zona de los 110.000 dólares. ¿Qué es lo que ocurría? En el momento que paraban de acumular, más o menos para los 110.000, 107.000, 100.000 dólares, el precio ya caía. Porque si no hay demanda por parte del spot, el precio no puede seguir subiendo. Pero entre medias no significa que haya una fuerte acumulación. Haga que el precio se caiga, justo lo opuesto. Mirar todo el tiempo, que fue aproximadamente un mes y medio, en el que lo único que estuvieron haciendo fue acumular Bitcoin en sus carteras de spot. Estamos hablando de carteras frías. Ahora habría comenzado justo ese mismo proceso, que no se sabe si va a ser una tendencia alcista muy largo plazista, para dentro de mucho tiempo, o durará menos. Pero algo tenemos que tener en cuenta, que se pongan de acuerdo todas y cada una de las carteras, como estaremos viendo en estos momentos, que todas quieran comprar. Es un proceso que solamente hemos visto en ocasiones como la que teníamos en 2024 a finales, en la que lo que tenemos es una tendencia alcista. ¿Cuáles son los dos indicadores del mercado, por lo menos para mí principales, que nos empiezan a decir que hay demasiado FOMO o demasiado apalancamiento dentro del mercado? En este caso, señores, tenemos dos indicadores principales. Número 1, el apalancamiento. Ya estamos viendo, el apalancamiento como tal del mercado ha llegado a zona de cotas de máximos. Eso es algo objetivo. Y en Bitcoin también se encontraría en una zona relativa a máximos. ¿Qué es lo que ocurre? El otro indicador que solemos mirar para entender cómo de apalancamiento estamos, cómo de fuera de lugar estamos, es el funding rate. Ahora mismo lo estamos viendo en pantalla, un mapa de calor del funding rate que nos engloba prácticamente las principales criptomonedas. ¿Qué es lo que hemos estado viendo, señores? Y por eso también es importante. Nos están dando pequeños toques de atención. Y es que ya vemos como las altcoins, en general, de vez en cuando, durante un día y medio, están, por alguna razón del mundo, tornándose a funding rates extremadamente altos. Los únicos que no lo estarían haciendo, y como volvemos a enfocarlo, señores, por eso me extraña, son las principales criptomonedas, hablando de Bitcoin y de Ethereum. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Para nosotros hablar de un techo de mercado, tenemos que tener un apalancamiento alto y un funding rate alto prolongado en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que este funding rate durase aproximadamente una semana. ¿Qué es lo que ocurre? Dura un par de horas y se quita. Dura un par de horas y se quita. Nos está dando las primeras señales de advertencia de que algo está pasando en el mercado que a la nada, a la mínima que el precio sube un poco, se sobrecalienta. Pero lo extraño aquí de todo este movimiento es que Bitcoin, entre medias, tiene a las principales carteras, a las principales ballenas, a todo el mundo comprando en el apartado del spot. El funding rate no está sobrecalentado y el apalancamiento se encuentra normal. Y es que, por ejemplo, mirar este indicador que tenemos por pantalla, vemos las diferentes órdenes de las carteras en spot en el gráfico cortoplacista, en un gráfico de 2 semanas. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo estas últimas 2 semanas? Que el precio de Bitcoin ha estado lateralizando en torno a la zona de los 115.000-120.000 dólares. Entre medias, ¿qué es lo que ha pasado? Que las ballenas más importantes habrían, número 1, las primeras estado comprando, habiendo llegado a la zona de máximos históricos, que serían las marrones, de 1 millón a 10 millones, y las más importantes para mí, las moradas, de 100.000 a 1 millón, habrían estado comprando ahora últimamente también, y se acercan ya a la parte alta. ¿Qué queréis que os comente, gente? Yo no voy a traer en un vídeo un RSI haciendo una divergencia bajista, ni haciendo una divergencia alcista, porque me parece que, bueno, eso es algo relativo a entender. Prefiero traeros métricas, ya cada uno como las vea, que analizan otras cosas del mercado, unas cosas más profundas, que cuesta más entenderlas y que nos analizan la situación real del mercado en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo estamos viendo. Ahora mismo, en estos momentos, a la mínima de turno,
La gente se está sobrecalentando, está entrando en FOMO con los precios y las subidas que estamos teniendo. Tenemos a Ethereum que habría subido un 70% en apenas 3 semanas. Tenemos, por ejemplo, a XRP, que lo hemos estado trayendo durante estos últimos días, que habría subido un 70% también en las últimas 3 semanas. Si vamos, por ejemplo, también a Solana, habría subido bastante menos, pero ya estamos volviendo a tener subidas de un 50% también en 3 semanas. Mientras que Bitcoin le están comprando en el spot las ballenas, mientras que Bitcoin tiene un funding rate totalmente neutral y mientras que Bitcoin no tiene un apalancamiento muy alto. ¿A qué quiero llegar con esto, señores? Bitcoin está preparado para seguir y mantener la tendencia alcista por ahora. Es la idea, es lo que pretende. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las altcoins, señores, a la mínima que suben un poco, la gente le tiene tantas ganas al alt season, tiene tantas ganas a que esta dominancia que habría subido hasta la zona del 65% se desplome hasta el absoluto suelo y todas sus altcoins suban a nuevos máximos, que a la mínima que ven que las monedas suben, no paran de coger y meterse súper apalancados al mercado, a que las altcoins van a subir hasta el absoluto cielo. Y lo único que hemos tenido es una caída de un 5% aproximado en la dominancia. Ahora mismo, sinceramente, señores, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se podría llegar a esperar para todas estas altcoins, para todas estas criptomonedas? Tenemos mucho apalancamiento y tenemos funding rates que va y viene, pero con cotas bastante altas. El vivo ejemplo que os quiero enseñar de esto es XRP. Lo estamos viendo por Liquidaflow. Habría pasado de estar neutral en 0.11, pegar un salto gigantesco a 0.1, volver a estar neutral en 0.15 y volver a pegar un salto gigantesco el día de ayer a 0.40. Ahora vuelve a estar neutral. De aquí a unas horas puede volver a estar otra vez alcista. ¿Y de qué depende? De que el precio simplemente suba un poquito hacia la parte alta. E instantáneamente ya se está sobrecalentando. Aquí ahora mismo solamente hay una solución. Toda esta gente que está en FOMO, toda esta gente que se está apalancando, toda esta gente que provoca estos funding rates tan elevados, sacarlos del mercado. Porque sinceramente, señores, por el otro lado, Bitcoin pretende continuar esta tendencia alcista. Están comprándolo desde el spot, se encuentra en máximos históricos, mirarlo aquí, con un funding rate de 0,01, lo que sería neutralidad. Un apalancamiento que, si es verdad, habría subido durante los últimos días, pero no sería algo extremadamente alarmante para que nos tengamos en cuenta. Mirar cómo nos encontrábamos 350.000, ahora 360.000, teniendo en cuenta que hay una diferencia de un 20% en el precio. ¿Y qué es otra cosa que llama la atención bastante? Las compras y ventas que tenemos por el apartado del spot. Señores, observar ahora mismo el gráfico de Bitcoin. Tiene 1.700 Bitcoins esperando en la zona de mínimos, en la zona de los 115.000 dólares. Pero es que no solamente eso, sino que ahora mismo en un rango de un 20% hacia abajo, hasta la zona de los 100.000 dólares aproximadamente, tenemos 10.000 Bitcoins en compra y 5.000 en venta. Estamos hablando que hay 2 veces más compras que ventas ahora mismo en el mercado por parte de Bitcoin y sobre todo en la zona de los 115.000 dólares. ¿Qué opciones veo yo ahora mismo, señores? Número 1, o del mercado salen estos apalancados en las altcoins, o van a tirar todo consigo mismos. Van a hacer que Bitcoin caiga y que tenga un retroceso. Van a hacer que las altcoins se maten en el proceso. Van a provocar un movimiento bajista. Y es que ahora mismo, recordar, un movimiento bajista, siempre y cuando sea controlado, no supone ningún peligro para Bitcoin y a lo mejor es incluso bueno si consigue sacar a toda esta gente fuera. Porque recordar que tenemos un gap por la parte baja de Bitcoin en la zona de los 114.000 dólares. Un movimiento que tampoco impondría una gran bajada, si es verdad que a más de uno le va a asustar tener una bajada de un 4%, pero sigue siendo eso, una bajada de un 4% que si nos vamos nosotros a nuestro maravilloso análisis técnico, no perdería en ningún momento la zona de peligro que tenemos ahora mismo por aquí por pantalla. Esta zona, de perderla por debajo, supondría un gran problema para la tendencia alcista. Pero es que, señores, los 114.000, 115.000 dólares no lo encontraríamos aquí. Es que es un retroceso totalmente ridículo para lo que podemos llegar a buscar. Y a lo mejor en ese proceso, de ese retroceso de un 4%, conseguimos hacer más daño, sobre todo a las altcoins que están más apalancadas de lo normal. Porque es que ahora mismo estamos viendo una cosa muy interesante en Ethereum y que solamente habría ocurrido en Ethereum, así que por eso os lo quería traer al canal para que cada uno piense lo que quiera con la explicación que yo voy a dar. Número 1. Ethereum no se estaría comportando como el resto de altcoins en el sentido de que no tiene un funding rate exageradamente elevado. Miradlo, ahora mismo se encuentra en la neutralidad, al igual que Bitcoin. Dentro de lo que sería el apalancamiento, observamos cómo se estaría comportando en la misma zona de apalancamiento que incluso cuando se encontraba en los 2.900 dólares. Tampoco tendría un apalancamiento exagerado. A mí, sinceramente, si me tenéis que decir, la que mejor pinta en estos momentos. ¿Qué ocurre? Que al final el mercado se mueve todo junto. Si caen las altcoins, caen todas juntas. Si cae Bitcoin, cae todo el mercado junto. Pero ¿qué es lo que estamos teniendo que solo ocurre en Bitcoin y que no está pasando en ninguna otra criptomoneda?
estaríamos teniendo, señores, únicamente en Spot, miradlo aquí, Binance Spot, Coinbase Spot, una diferencia totalmente astronómica de ventas en Spot en comparación a compras. Estamos teniendo una de las diferencias más grandes que se habrían visto en los últimos años en Ethereum. Hay 30.000 compras, 30.000 Ethereums en compra, en comparación a casi 70.000 en venta, de los cuales la gran mayoría de estos se encontrarían en una barrera gigantesca en los $4.000, siendo 22.000 Ethereums esperando justo en esa barrera en Spot. Recordar, sin apalancamiento. Ocurra lo que ocurra con el precio, algo que tenemos que tener en cuenta es que la cifra de los 4.000, la cifra psicológica, va a ser una cifra difícil de batir con la gran cantidad de Ethereums que hay ahora mismo puestos justo en esa franja para parar cualquier movimiento del precio. Pero es que, ¿qué es lo extraño de todo esto? Que solamente estaría pasando ahora mismo en Ethereum. Que si nosotros cogemos y solamente ponemos los futuros, ahí lo estamos viendo, Binance Futuros, pasaría exactamente lo opuesto. Observar lo que ocurriría ahora mismo por pantalla, vamos a hacer un poquito de zoom para que incluso se vea mejor. Habríamos pasado a 180.000 Ethereums en compra en comparación a 80.000 en venta. Más del doble en compra que en venta, y es que mirar cómo se estaría viendo ahora mismo. Cualquier movimiento a la baja que tengamos va a ejecutar una gran cantidad de Ethereums en el apartado de futuros, mientras que ya estamos viendo, por encima no hay nada. No hay absolutamente nada para el precio. Y es que la única lógica que me haría pensar en por qué está ocurriendo esto, porque es realmente extraño que haya un 2-1 durante tanto tiempo prolongado, porque lleva ya 48 horas, es porque, número uno, en Spot se encuentra así, como nos lo estamos encontrando ahora mismo, porque la gente ya ha decidido dónde quiere tener sus take profits. Ha cogido a alguien y ha dicho, vale, yo quiero vender aquí, empezar a vender los Ethereums que tienes en Spot, por decirlo de alguna manera, tomar ganancia. Al final es una presión vendedora que estaremos viendo a lo largo de todo el movimiento del precio de Ethereum por la parte alta. Estamos hablando de que esto es una franja, señores, del 20% del movimiento. Como comprenderéis, hasta los $4.000 ya estaríamos teniendo un 10% del movimiento. Y si ya lo bajamos al 5%, estaríamos incluso equilibrados. Entonces, por un lado tenemos al Spot, que ya sabe dónde quiere tomar ganancias, sobre todo los $4.000. Pero por el otro lado tenemos una presión compradora permanente en los futuros de Ethereum. Sí, son futuros, pueden significar problemas, ya lo sabemos. Pero una cosa no vamos a obviar, mirar las diferencias de las barreras que estaríamos teniendo justo ahora, de la liquidez que se estaría encontrando. Observar cómo cada movimiento bajista que tenemos en la zona de los 3.630, 3.615, intenta ni siquiera bajar una parte baja y automáticamente esta pedazo de bola de liquidez gigantesca hace que el precio vuelva a rebotar a la parte alta. Mientras que por el otro lado, vamos a alejarlo un poco más para que se pueda llegar a ver, estamos viendo la zona de los 3.700, 3.800, 3.900, no tiene absolutamente nada. Quiere decir, atravesarla debería de ser relativamente fácil hasta que lleguemos a la mega muralla que ya hemos visto que aparece en la zona de los $4.000. Es que estamos hablando, señores, de que la barrera que hay en los $4.000 es tan grande que eclipsa a los futuros. Mirad, señores, por pantalla. Si nosotros solamente ponemos futuros, las barreras más grandes son de 8.000, 7.700, etc. En futuros, contando apalancamiento. En el momento que aparece el spot, todo esto se queda en absolutamente nada. Irrisorio en comparación a la que hay puesta justo ahí arriba. Yo con Ethereum, si seguís el canal, ya sabéis que tenemos nuestra zona objetivo en la parte alta de los $4.000. La zona de los 3.880, 3.900, $4.000 que prácticamente ya habría tocado esta zona objetivo. Aquí significa que yo voy a tomar algún profit. Dejaré alguna operación, obviamente, en Ethereum, por si acaso al final acabamos rompiendo al alza, y ojalá lo haga, y seguimos teniendo un mercado alcista para Ethereum. Pero recordar una cosa y como conclusión del vídeo, señores. Ahora mismo solamente estamos teniendo flashes de un funding rate elevado. Mirarlo por pantalla. El día 18 de julio, el día 21, el día de ayer, etc. Mientras solamente sean estos movimientos de flash, por decirlo de alguna manera, no implicarían nada exageradamente negativo al precio, si es verdad que te empiezan a avisar. Pero cualquier movimiento prolongado de este funding rate daría mucho miedo y yo, por lo menos personalmente, me saldría instantáneamente de todas mis altcoins. Entender una cosa, señores, este funding rate tan elevado única y exclusivamente ocurre porque la gente se está apalancando mucho en el apartado de los futuros. ¿Qué significa? Que si los liquidamos, que si hacemos una bajada de un 4, un 5, un 6, un 7%, una bajada, como hemos dicho, a cerrar el gap de Bitcoin y que las altcoins sufran un poco más y desaparecen del mercado,
sería lo mejor que podría llegar a pasar para continuar con una tendencia alcista. Esperemos que ojalá eso pase, porque sinceramente, si lo único que hacemos es subir, y cada vez vamos alimentando el FOMO que estamos viendo de este funding rate, nos vamos a estar más cerca del top de lo que nosotros creíamos. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.